Paso 1. Mediante el plano topográfico y el predial, se colocarán los pozos de visita necesarios para el sistema, los cuales estarán ubicados en las intersecciones de los ejes, no rebasando una distancia mayor a 125 metros, se enumeran los pozos y también se agregan 125 metros en el pozo último, por donde se pretende desalojar las aguas residuales. Paso 2. En el plano también se especificarán las distancias de cada manzana, así como también las cotas de terreno natural que estarán indicadas sobre una bandera cuyo pie saldrá de alguna de las tuberías. Dichas cotas de terreno se determinan en base a las curvas de nivel. Paso 3. Teniendo nuestra lotificación y nuestra planimetría, se localizará el punto más alto y el punto más bajo de nuestra red. Paso 4. De acuerdo a nuestra planimetría, se indicará el flujo del agua, de acuerdo a esto, se partirá del punto más alto hacia el punto más bajo. Paso 5. Se colocarán cabezas de atarjea, y las medias cañas, según los escurrimientos y la planimetría, esto se hará en base al criterio del proyectista. Paso 6. Teniendo el pie de bandera, se procederá a enumerar en cada uno de los pozos, las tuberías de llegada y salida, esto se hará en base al sentido de las manecillas del reloj. Paso 7. Se calculará la cota de plantilla dependiendo la posición del pie de bandera, cuando se encuentra colocado en cabeza de atarjea, se le restará a la cota de terreno natural 1.35 metros, pero si ésta se encuentra en media caña, a la cota de terreno se le restará 1.55 metros. Paso 8. Se obtendrá la pendiente hidráulica a partir de las cotas de plantilla restando la menor a la mayor, la diferencia se dividirá entre la longitud que hay entre ellas y el resultado se multiplicará por 1000 para que la pendiente quede en milésimas. Por ejemplo, del pozo 6 al pozo 9, la cota inicial es de 1327.80 y se le resta 1.35 metros por ser cabeza de atarjea, después en la segunda cota tenemos 1327.10 y le restamos 1.55 metros, por ser media caña. Ya que tenemos estos valores hacemos la resta entre la cota mayor menos la cota menor y dividimos entre la longitud del tramo que para este caso es de 98 metros. Una vez que ya tenemos este resultado, lo multiplicamos por 1000 y ya tenemos la pendiente en milésimas. Esta se coloca después de la distancia del tramo. Es necesario mencionar que posterior a este valor, va el diámetro de la tubería, pero eso lo veremos en la tabla de cálculo. Paso 9. Para realizar el cálculo hidráulico se busca la ruta más larga, siguiendo el sentido de la cota de terreno más alta hacia la más baja, tomando en cuenta el método de gravedad. Y a continuación se introducen los datos en una tabla como la que sigue. Antes de realizar el llenado de la tabla de cálculo hidráulico, necesitamos conocer algunos conceptos propios de la misma, como por ejemplo: columna 1. Es el tramo a calcular, es decir de qué pozo a qué pozo vamos a trabajar. Columna 2. Es la longitud propia del tramo en estudio. Columna 3. Es la suma de las longitudes de todos los tramos de tubería, atarjeas, que llegan o descargan en cada crucero o pozo de visita, a partir del cual se considera que recibe aportaciones importantes para efectuar el cálculo hidráulico. Columna 4. Es la suma de la longitud propia más la longitud tributaria. Se emplea la ecuación. Columna 5. Para obtener la población servida en cada tramo, se calculará primero la densidad de población con la siguiente ecuación, donde dP es la densidad de población. La población servida en cada tramo será igual a la densidad de población por la longitud acumulada en cada tramo. Columna 7. El gasto medio se calcula con la siguiente ecuación. Columna 6. Generalmente se considera como gasto mínimo la mitad del gasto medio. Sin embargo, como una cuantificación más rigurosa, especialmente para aquellos casos con pendientes muy pequeñas o muy grandes, se acepta en la práctica, como gasto mínimo probable de aguas negras por conducir, a la descarga de un excusado estimada en 1.51 litros por segundo.
En la inteligencia de que además se deberá tomar en cuenta que el número de descargas simultáneas al alcantarillado está de acuerdo, según al diámetro del conductor receptor. Y la ecuación que se emplea es la siguiente. Columna 8. El gasto máximo también es llamado gasto máximo instantáneo y se calcula afectando un coeficiente m, Armón, al gasto medio. La ecuación empleada es columna 9. En función de este gasto se determina el diámetro adecuado de los conductos y su valor debe calcularse multiplicando el gasto máximo por un coeficiente de seguridad generalmente de 1.5, es decir, columna 10. Las pendientes de las tuberías deberán seguir, hasta donde sea posible, la inclinación del terreno con objeto de tener excavaciones mínimas. Para cada tramo se propone una pendiente. Al efectuar el cálculo geométrico se verifica con las tablas de Manning dónde viene la pendiente y las velocidades máximas y mínimas que se requieren en conducto y por especificación de proyecto. La pendiente mínima es de 4 milésimas. Columna 11. Deberá seleccionarse el diámetro de las tuberías, de manera que su capacidad permita que el gasto máximo de agua escurra sin presión interior y con un tirante para gasto mínimo que permita arrastrar las partículas sólidas en suspensión. Con los valores del gasto máximo previsto y la pendiente, se busca en las tablas de Manning el diámetro que corresponda. Cuando el diámetro sea menor de 20 centímetros, se utilizará 20 centímetros por especificación. Columnas 12 y 13. Nuevamente se recurre a las tablas de Manning y con los valores obtenidos de la pendiente y el diámetro, se determinarán el gasto y la velocidad a tubo lleno. Columnas 14 y 15. Tomamos la velocidad a tubo lleno de la columna 13 y la multiplicamos por un factor que se obtiene de la siguiente manera, gasto mínimo entre gasto a tubo lleno, con ese valor que nos arroje entramos a la tabla y buscamos coeficiente de velocidad. Para la columna 15 se hace exactamente igual, solo que en vez de dividir el gasto mínimo entre el gasto a tubo lleno, se divide el gasto extraordinario entre el gasto a tubo lleno y también se encuentra el coeficiente de velocidad y se multiplica por la columna 13. Paso 9. Para el llenado de la tabla se hace lo siguiente. Columna 1, donde dice tramo se colocan los pozos donde se va a realizar el cálculo. En este caso será del pozo 6 al pozo 9 como primer tramo. Columna 2, nos dice la longitud propia, esta longitud es la longitud del tramo en cuestión, para este caso es de 98 metros. Columna 3, nos dice la longitud tributaria, es 0 porque no tenemos aún ningún ramal. La columna 4 se obtiene de sumar la columna 2 más la columna 3, es decir sumar 98 metros más 0 y nos da un resultado de 98 metros. La columna 5 se obtiene de multiplicar la densidad de población por la longitud acumulada. La densidad de población se obtiene de dividir la población de proyecto entre la longitud total de la red, es decir, 2875 entre 1425 y obtenemos 2.02, este valor lo multiplicamos por la longitud del tramo, es decir por 98 metros y nos da un resultado de 198 habitantes. La columna 7 se obtiene de dividir la población servida por la aportación entre 86.400, que es el tiempo en segundos de un día, esto es 198 por 282.5 entre 86.400, nos da un valor de 0.65. La columna 6 se obtiene al multiplicar la columna 7 por 0.5, si el gasto es menor a 1.5 litros por segundo, se deja esta cantidad por norma, entonces multiplicamos 1.5 por 0.65 y nos da un valor de 0.33, pero el gasto mínimo por norma es de 1.5 entonces se queda el 1.5.
La columna 8 se obtiene de multiplicar la columna 7 por m, que está en función de la población servida, es decir, si la población es menor a 1000 habitantes el valor de m es de 3.8 y si la población es mayor a 63.454 habitantes entonces el valor de m es de 2.17 y en cualquier otro caso aplicar la ecuación. Para nuestro caso la población es menor a 1000 habitantes, es por ello que aplicamos una m de 3.8, entonces nos queda 3.8 por 0.65, el resultado es 2.47. La columna 9 se obtiene de multiplicar la columna 8 por 1.5, entonces 1.5 por 2.47 y resulta 3.7. La columna 10 se obtiene de restar la cota del primer pozo menos la cota del segundo pozo y dividirlo entre su distancia de separación, a su vez este resultado se multiplica por 1000, para lo cual se hacen las siguientes operaciones. A la cota de terreno del pozo 6 le restamos 1.35 por ser cabeza de atarjea y en el pozo 9 le restamos a la cota de terreno 1.55 por ser media caña. Con esos resultados obtenidos hacemos una resta entre ellos y lo dividimos entre su longitud de tramo que es de 98 metros. Ya obtuvimos la pendiente en decimales, ahora la multiplicamos por 1000 y la redondeamos al número inmediato superior. Hay que recordar que para cada diámetro de tubería existe una pendiente mínima diferente, se realizan las correcciones correspondientes por pendiente, esto se hace de la siguiente manera, a la cota primera le restamos la longitud del tramo multiplicado por la pendiente en decimales y se corrige la cota final, por lo que tenemos en la primera cota 1327.80 menos 1.35 y en la segunda cota 1327.10 menos 1.55 lo que da como resultado en el primer pozo una plantilla de 1326.45 y en el 55, hacemos la resta de estos dos resultados y lo dividimos entre 98 que es la longitud del tramo, nos da un resultado de 0.0092, este resultado lo multiplicamos por 1000 y nos da un valor de 9.2, lo redondeamos y obtenemos una pendiente de 10 milésimas, es la que se coloca en la tabla, realizamos la corrección por pendiente, a 1326.45 menos 98 por 0.01 y el resultado es de 1325.47. La columna 11 se obtiene de entrar a las tablas de Manning y buscar un diámetro en función de la pendiente, el cual dará solución al gasto máximo extraordinario, para este caso fue un diámetro de 20 centímetros, en las columnas 12 y 13 para este caso nos dio un gasto a tubo lleno de 33 litros por segundo y una velocidad a tubo lleno de 1.04 metros por segundo. Para la columna 14 hacemos la relación de gasto mínimo entre gasto a tubo lleno, se resuelve, 1.5 entre 33 y nos da un resultado de 0.45, entramos a las tablas de Manning y determinamos que el coeficiente de velocidad es de 0.53, este valor lo multiplicamos por la columna 13, esto es 1.04 por 0.53 y nos da una velocidad mínima de 0.55, la columna 15 se calcula de la siguiente forma, dividimos en gasto máximo extraordinario entre el gasto real, esto es 3.7 entre 33 y resulta 0.11, buscamos en las tablas de Manning esa relación de gastos y nos da un coeficiente de velocidad de 0.66, ese valor lo multiplicamos por la columna 13, es decir 0.66 por 1.04 y nos da un resultado de 0.69.